Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche seguimos la brillantez silenciosa de la señorita Marple en las noticias de la tarde de Gorse. En un periódico local rumorea sobre la muerte. Un titular oculta una verdad oculta y una pregunta persiste: ¿de quién es el secreto que valió la pena vivir? Enciende una vela, ponte cómodo y que comience el misterio. El pueblo de St. Mary Mead se encontraba en uno de sus estados de ánimo de finales de verano, dorado y sereno, con los setos cargados de bayas y el zumbido de las abejas aún ocupado en los jardines. Era el tipo de tarde que daba la impresión de que nada malo podía inmiscuirse. Sin embargo, como solía observar la señorita Marple, la maldad tenía la fastidiosa costumbre de aparecer donde uno menos la esperaba. Ese día en particular, el tranquilo murmullo del jardín de la vicaría se vio interrumpido por la llegada del señor Peter Tilling. El joven reportero, bastante serio de las noticias de la tarde de Gorse End, llevaba su libreta y un aire de presuntuoso, convencido de que incluso los más insignificantes hechos de St. Mary Mead podían ocultar una historia digna de un mundo más amplio. Los aldeanos lo toleraban con cierta diversión. Esa noche, su nombre y su periódico estarían en boca de todos, exactamente a las 6 en punto. El repartidor de periódicos de Gorse End llegó en bicicleta a la plaza del pueblo, lanzando copias dobladas de las noticias de la tarde en las puertas de las casas y los jardines, un ritual inofensivo, tan familiar como el tañido de la campana de la iglesia. Pero esta vez, el periódico traía más que recetas, anuncios de cosecha y chismes sobre ferias del condado. En su portada, en letras grandes que parecían chocantes, mente fuertes en comparación con el silencio de la vida del pueblo, se leía el titular: mujer local encontrada muerta. Sospecha de juego falso. El nombre debajo era suficiente para hacer que las tazas de té tintineaban en sus platillos. La señora Beatrice Harrowden, viuda del coronel Harrowden, se estableció recientemente en Gorse End, a solo 3 millas de St. Mary Mead. Cuando la señorita Marple dobló cuidadosamente el periódico sobre su regazo, ya había notado el detalle que a la mayoría se le escaparía: una sola línea, fácilmente pasado por alto, que el cuerpo de la señora Harrowden no había sido descubierto por su criada ni por el alguacil del pueblo, sino por una persona que llamó a la casa y cuya presencia no podía explicarse de inmediato. La señorita Marple, contemplando sus rosales, pensó con su calma habitual: este es el tipo de cosas que vale la pena observar. La noticia se extendió por St. Mary Mead con la inevitabilidad de una tetera que empieza a hervir primero un murmullo bajo, luego un siseo creciente, hasta que cada cabaña, tienda y jardín pareció vibrar con la certeza de que algo terrible había ocurrido a solo 5 kilómetros de distancia. Para muchos, el detalle de que se tratara de la señora Harrowden, una forastera, pero de respetable pasado militar, hizo que todo el asunto fuera impactante y extrañamente convincente. Había la distancia justa entre su tranquilo pueblo y Gorse End para permitir especulaciones sin peligro, pero lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera resistirse a la emoción. En la oficina de correos, la señora Hartley ya estaba ensayando su relato para cualquiera que viniera a comprar sellos. Insistió en que siempre había pensado que algo no cuadraba en la casa de los Harrowden. Una viuda adinerada, viviendo tan tranquilamente en esa casa lúgubre, es antinatural, declaró, frunciendo los labios con autoridad, y solo una criada para cuidarla. Estas cosas acaban mal, recuerda lo que te digo. En el Blue Boar, el tabernero, el señor Wetheridge, estaba convencido de que el asunto era más sencillo. Se inclinó sobre el mostrador y les dijo a los hombres reunidos que debía de haber sido un robo. Sencillo, si me preguntan. El coronel la dejó cómoda. Se corre la voz. Y tarde o temprano algún delincuente se aprovecha. Es inevitable en estas casas solitarias.
Asintió como si diera por cerrado el asunto. La joven Mary Finch, que hacía poco había empezado a trabajar como dama de compañía en Gorse End, ofreció otra versión al encontrarse con la señorita Marple en la calle principal. Mary estaba atónita por la importancia de la noticia. Dicen que tenía visitas de señoritas Marple. Imagínese, a su edad y después de una vida de respetabilidad. La criada se lo contó a la amiga de mi prima, que estaba en la cocina cuando llegó la policía. Una terrible incorrección. Ese tipo de cosas nunca acaban bien. La señorita Marple escuchaba cortésmente, con las manos cruzadas sobre el asa de su cesta de la compra. Nunca contradecía tales historias. La naturaleza humana era demasiado propensa al bordado para eso. Simplemente le dediqué un pequeño vaya y dejó que Mary continuara, grabando no tanto las palabras como la forma en que las pronunciaba. El entusiasmo de Mary estaba teñido de miedo. Una emoción, sí, pero también algo parecido a la inquietud. En la vicaría, donde la señorita Marple había sido invitada a tomar el té, el reverendo Leonard Clement y su esposa Griselda mantuvieron su propia conversación. Griselda, siempre impaciente por la seriedad excesiva, dejó su taza de té y dijo: «Bueno, nunca conocí a esa mujer, pero por lo que he oído, tuvo una vida bastante trágica. Quizás solo sea un triste accidente después de todo. La gente se cae, se desmaya, toma la medicina equivocada». Sin embargo, dijo el vicario con su habitual aire sobrio, el periódico publicó la frase «se sospecha de juego sucio». No lo habrían hecho sin una razón. «Los periódicos», respondió Griselda, «dicen cualquier cosa para llenar una columna». Sin embargo, incluso ella miró a la señorita Marple como si esperara una respuesta. La anciana sonrió con benevolencia y comentó que no siempre se pueden tomar las cosas al pie de la letra. A menudo, dijo con dulzura, hay corrientes bajo la superficie que la mayoría no percibe, pero que son muy fuertes. La historia no solo surgió en la vicaría y la posada. En la frutería, la señora Price declaró que la señora Harrowden siempre compraba demasiadas peras para una sola mujer, lo que claramente significaba que recibía visitas. En la modista, la señorita Lucas susurró que había visto a la señora Harrowden discutiendo con un caballero alto frente a su puerta. En la estación de tren, un portero de edad avanzada contaba a cualquiera que quisiera escucharlo que la viuda del coronel había recibido una vez una carta de Londres con un escudo muy distinguido. Cada detalle se unía a los demás, tejiendo una tela de sospecha y teoría tan densa que nadie podía ver a través de ella. Y la verdad seguía oculta, envuelta en silencio. La señorita Marple, como era su costumbre, cumplía con sus recados sin alboroto. Se detuvo a admirar las rosas de la señora Clement. Observó cómo el viejo señor Harper remendaba su cerca e incluso charló brevemente con el cartero sobre el tiempo. Sin embargo, su mente, aguda y delicada como un encaje, ya estaba trazando patrones entre los hilos dispersos de chismes. No lo que se decía, sino cómo se decía, el tono de indignación, curiosidad o miedo. Todo esto importaba mucho más que los supuestos hechos. La gente a menudo se delata a sí misma sin querer. Esa noche, en el Instituto de Damas, el tema era inevitable. La señora Bantry, siempre con un toque dramático, declaró que el caso Harrowden iba a ser sensacional. «Ya verás, Jane», le dijo a la señorita Marple, «la policía descubrirá algún romance oscuro, un hijo ilegítimo, quizás, o una fortuna secreta. Estas cosas siempre salen a la luz». La señora Price Ridgway, que se creía superior en juicio, resopló: «Tonterías. Serán sirvientes, como siempre». ¿Sirvientes o vagabundos? No se puede esperar lealtad de esa clase de gente. La señorita Marple tejía en silencio. Había visto demasiados casos en los que la verdad no se parecía en nada a la historia popular. Sin embargo, no ofreció ninguna corrección. En cambio,
Preguntó con su tono más suave si alguien recordaba cuánto tiempo llevaba viviendo la señora Harrowden en Gore's End y si había recibido muchas visitas. La pregunta pasó sin comentarios, pues nadie se había dado cuenta realmente. La gente hablaba de ella rápidamente ahora, pero pocos recordaban detalles de su vida cotidiana. Cuando la señorita Marple regresó a casa esa noche, con la tenue luz de la lámpara iluminando su pulcra sala de estar, se permitió un momento de reflexión. En el texto del periódico había una peculiaridad. El cuerpo no fue descubierto por un sirviente ni por un vecino, sino por una persona que visitó el lugar y cuya presencia no pudo explicarse inmediatamente. Esa era la frase. Para otros era una pequeña curiosidad. Para la señorita Marple era una bandera ondeando en una colina lejana. Las llamadas rara vez son inexplicables, pensó mientras dejaba su labor. Y cuando lo son, suele significar que preferirían no tener ninguna explicación. A la mañana siguiente, todo el pueblo parecía estar esperando algo más. Cada carro que pasaba por el camino, cada ciclista que pasaba con un fajo de papeles, era observado con atención. La gente hablaba de poco más, pero bajo la charla se percibía una punzada de inquietud. Una cosa era leer sobre asesinatos en Londres, y otra muy distinta, enterarse de ellos a solo 5 kilómetros de distancia, en una casa que se podía ver en un paseo vespertino. Para la señorita Marple, la inquietud no se limitaba a la proximidad. Había vivido demasiado tiempo, había visto demasiada fragilidad humana, como para no reconocer cuándo una comunidad pasaba de la inocencia al miedo. Los aldeanos, a pesar de su parloteo, también lo habían presentido. Algo oculto, algo que pertenecía a las sombras, se había infiltrado entre ellos, y las sombras, como bien sabía la señorita Marple, nunca llegaban solas. La llegada de la policía a Gore's End era casi segura, aunque en St. Mary Mead se observaba casi como si se tratara de una función de teatro. El inspector Crispin Beckett, de la policía del condado, no era un desconocido para los aldeanos, pues años antes había investigado un caso de joyas robadas en Much Benham. Un hombre alto y corpulento, con el aire de quien lo ha visto todo 2 veces, se comportaba con una autoridad enérgica que impresionaba a algunos e irritaba a otros. A estos últimos les parecía demasiado seguro de sus conclusiones, pero la certeza, reflexionaba a menudo la señorita Marple, era precisamente lo que necesitaban los policías para proceder. A la mañana siguiente de la noticia, en The Evening News de Gore's End, el inspector Beckett había establecido un puesto temporal en la casa de Harrowden. 2 agentes estaban apostados en la puerta, impidiendo el paso a los curiosos que se acercaban demasiado. Los aldeanos, a su vez, sentían cada vez más curiosidad, ya que nada despertaba tanto el apetito especulativo como que les dijeran que no debían mirarla. Señora Hartley declaró que sabía de buena fuente que la policía estaba revisando la correspondencia personal de la señora Harrowden. En el Blue Boar, el señor Wetheridge juró que se había descubierto un revólver en un cajón de la cómoda. Mientras tanto, la señorita Lucas sostenía que había visto a un caballero que había visitado escabullirse al amparo del crepúsculo. Cada afirmación se repetía con tanta convicción que casi se las habría creído todas a la vez. En realidad, el inspector solo contaba con algunos datos. La señora Harrowden, viuda de buena posición económica, había sido encontrada sin vida en su cuarto de estar, una habitación con ventanales que daban a una terraza de rosas bastante descuidadas. La persona que llamó, cuyo nombre aún no figuraba en los informes oficiales, se topó con el cuerpo y, algo alterada, llamó a la criada. Eso era todo lo que se podía decir con certeza. Se estaba investigando la causa de la muerte. Aunque no se había encontrado nada visible de inmediato, ni sangre ni marcas de violencia. La señorita Marple, que escuchó estos detalles del vicario, quien a su vez los obtuvo del alguacil,
Había escuchado al inspector en su sillón esa noche y reflexionó sobre lo extraño de una muerte repentina que dejaba tan pocas huellas. Los periódicos se aferraban al veneno, por supuesto, siempre lo hacían. Sin embargo, la señorita Marple sabía que el veneno, aunque sutil, dejaba tras de sí la pista más reveladora de todas. La propia elección del veneno decía mucho sobre la persona que lo usaba. Una criada rara vez tenía acceso al arsénico sin llamar la atención, mientras que un invitado con acceso al botiquín podía actuar sin mayores inconvenientes. Tales pensamientos iban y venían silenciosamente, retraídos en la trama de su tejido. Mientras tanto, el inspector Beckett realizaba entrevistas. La criada, una tímida joven de 20 años llamada Lucy Brandon, fue interrogada durante casi una hora. Confesó poco más que su propio miedo. Había servido a la señora Harrowden menos de un año y la encontraba amable, aunque exigente. En cuanto a las visitas, Lucy fue vaga. Sí, de vez en cuando la visitaban caballeros, a veces también damas, pero la señora Harrowden nunca se sinceró con ella. El inspector la presionó, pero la chica no pudo ofrecer más que impresiones. Una visitante, dijo, era alta y delgada, con bigote. Otra mayor caminaba con bastón. Estas descripciones podrían haber encajado con medio condado. La persona que descubrió el cadáver era otra historia. Su nombre, según se supo, era el señor Gerald Linton, abogado de Gorse End. Afirmó haber visitado a la señora Harrowden por un asunto de propiedad, solo para encontrarla inconsciente en su silla. Su declaración fue hecha con profesionalismo, pero el inspector anotó que Linton había sido curiosamente vago sobre la naturaleza del asunto. Al fin y al cabo, los abogados no eran propensos a la vaguedad. Beckett tomó nota para presionarlo más. Tales detalles se filtraron por los rumores hasta que llegaron a oídos de St. Mary Mead. Las teorías se multiplicaron en consecuencia. Griselda Clement sugirió que Linton era un pretendiente rechazado y que había envenenado a la señora Harrowden por despecho. La señora Bantry se inclinaba a pensar que algún chantajista finalmente había ido demasiado lejos. La señora Price Ridgway seguía insistiendo en la criada, quien a sus ojos representaba el eterno peligro de las sirvientas. La señorita Marple escuchaba, asentía y hablaba muy poco. Había conocido a demasiados Gerald Lintons en su vida, hombres de modales precisos, de ropas cuidadosamente cepilladas, cuya mirada se desviaba con demasiada frecuencia hacia su propio reflejo en la ventana. No eran necesariamente culpables, pero a menudo guardaban secretos con más celo que la mayoría. Si esos secretos guardaban relación con un asesinato, era otra cuestión. Las pesquisas policiales continuaron. El inspector Beckett, con su meticulosidad habitual, examinó las cuentas de la casa, interrogó a los comerciantes que habían entregado mercancías e incluso envió a un hombre a Londres para indagar en los antecedentes de la señora Harrowden. No se supo nada de importancia inmediata. Había llevado una vida tranquila. Asistía a la iglesia con irregularidad y mantenía solo un modesto círculo de amistades. Si tenía enemigos, no eran fáciles de identificar. Aún así, el aire del pueblo se volvía más denso cada día que el misterio seguía sin resolverse. En la tienda, se veía a mujeres inclinarse sobre rollos de tela, bajando la voz mientras especulaba. Los hombres de la posada hablaban entre dientes, mirando hacia la puerta, como si el propio inspector pudiera entrar y oírlos. El miedo se apoderó de ellos no por lo que se sabía, sino por lo que se ignoraba. Y la señorita Marple, que había estudiado durante mucho tiempo cómo el miedo alteraba a las personas, observaba estos pequeños cambios con atención. Una tarde, cuando el crepúsculo yacía sobre el pueblo y el farolero acababa de hacer su ronda, la señorita Marple recibió una llamada del coronel y la señora Bantry. Estaban animados, casi jubilosos, mientras le contaban el último rumor de que la señora Harrowden había estado preparando un Nuevo Testamento.
Imagínate, Jane, dijo la señora Bantry, un Nuevo Testamento. Las posibilidades son infinitas. Herederos desheredados, beneficiarios secretos es una sensación recurrente. La señorita Marple se limitó a sonreír. No creo que un testamento nuevo sea muy sensacional, Dolly. La gente los hace constantemente, a menudo por las razones más triviales. Una pelea por un perro, o la preferencia por la mermelada de ciruelas de una sobrina sobre la de otra. El coronel se rió. Bueno, sea cual sea la razón, parece haberle dado motivos a su asesino. Eso es seguro. La señorita Marple no respondió. Había visto demasiados casos donde la causa aparente no era más que una sombra proyectada sobre la verdadera. En realidad, le interesaba mucho más el sutil tono de triunfo en el tono de la señora Bantry, como la forma en que la gente encontraba placer, por vergonzoso que fuera, en tener algo emocionante que comentar. La naturaleza humana, con todas sus pequeñas vanidades, rara vez cambiaba. Mientras la investigación avanzaba, el inspector Beckett anunció públicamente que se estaban explorando todas las vías, aunque en privado le confió al vicario que el asunto parecía sencillo, ya fuera la criada o el abogado. Será uno u otro, dijo con profesional seguridad. Estos casos siempre se reducen a la persona que está en la casa o a la última que la vio con vida. No notó el leve brillo en los ojos de la señorita Marple mientras escuchaba de cerca. Ella, por supuesto, sabía que los asuntos humanos rara vez se arreglaban con tanta facilidad, y así transcurrieron los días, con la especulación en aumento y la certeza esquiva. La policía seguía sus pistas, los aldeanos susurraban sus teorías, y mientras tanto, la señorita Marple se movía seguramente, tejiendo en su jardín, tomando té en la vicaría, y escuchando con una atención que parecía pura curiosidad vecinal. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, ya estaba trazando un patrón de las peculiaridades de la vida de la señora Harrowden, la rareza de su muerte y las inconsistencias de quienes hablaron de ella después. Porque aunque el inspector Beckett pudiera cerrar su círculo sobre una doncella o un abogado, la señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que la verdad a menudo acechaba en el rincón que uno menos esperaba examinar. El inspector Beckett, con la confianza de quien suele reducir los enigmas a piezas manejables, comenzó a acotar su investigación. En su opinión, había dos sospechosos principales, y solo era cuestión de sopesarlos hasta que la balanza se inclinara. Se lo comunicó al vicario una tarde, tras solicitar el uso del estudio de la vicaría para una breve entrevista. La señorita Marple, invitada a tomar el té con Griselda, estaba en la habitación contigua y escuchó lo suficiente a través de la puerta entreabierta como para comprender las inclinaciones actuales del inspector. La criada, Lucy Brandon, tenía los medios de acceso y la oportunidad. Había estado sola en la casa durante largos periodos y fácilmente podría haber manipulado la comida o las medicinas de su señora. Si la señora Harrowden había sido envenenada, la joven era el centro de las sospechas. ¿Y cuál era el motivo? El inspector Beckett, hombre práctico, no veía la necesidad de tramas elaboradas. Los sirvientes roban, le comentó al vicario. Cuando se les confronta entran en pánico. A veces recurren a medidas desesperadas. El otro sospechoso era Gerald Linton, el abogado. Su llegada a la hora exacta del descubrimiento parecía demasiado oportuna. Admitió haberlo visitado por un asunto de propiedades, pero se negó a decir de quién eran, ni bajo qué condiciones. Tal reticencia para el inspector tenía el inconfundible olor a ocultación. Además, si los rumores de un Nuevo Testamento eran ciertos, Linton podría haber tenido conocimiento íntimo de su contenido y posiblemente haber contribuido a que el testamento nunca se completara. St. Mary Mead, naturalmente, adoptó a estos sospechosos como si fueran candidatos en unas elecciones locales. El apoyo se dividía según la clase social,
el temperamento y los chismes. La señora Hartley estaba firmemente convencida de la culpabilidad de la criada. Aparentaban humildad, pero nunca se sabe, insistía a sus clientes. Recuerden mis palabras. La pillaron robando y en un ataque de ira se deshizo de su señora. En el Blue Boar, sin embargo, el señor Weatherridge descartó tales ideas. Ninguna criada se atrevería. Es que los abogados colegas son astutos. Todo el mundo lo sabe. Probablemente él se llevaría una buena tajada. Incluso Griselda Clement entró en el debate. Por encima de su bordado, le comentó a la señorita Marple que la doncella se veía tan pálida y aterrorizada. Eso debe significar que es culpable. La gente inocente nunca está tan asustada. A lo que la señorita Marple respondió con suavidad. Al contrario, querida, a menudo he observado que la gente culpable a veces es notablemente tranquila, mientras que la inocencia, ante la sospecha, tiembla lastimosamente. No es propio de la naturaleza humana afrontar una acusación injusta sin miedo. Griselda rió y dijo que prefería su versión porque simplifica todo mucho más. El inspector, convencido de que tanto Linton como Lucy requerían un interrogatorio más riguroso, organizó entrevistas en rápida sucesión. Lucy fue llevada a la comisaría, donde lloró en su pañuelo y declaró que jamás había robado ni una cuchara. Amaba su puesto, por modesto que fuera, y agradeció el empleo de la señora Harrowden. Sin embargo, admitió que su señora parecía preocupada últimamente. Se sentaba durante horas con cartas extendidas ante ella, dijo Lucy entre sollozos, rompiendo algunas en pedazos y guardando otras bajo llave. Nunca pregunté, claro que no me correspondía, pero estaba inquieta, como si tuviera un secreto que la pesara. Al ser presionada, Lucy añadió que la señora Harrowden había recibido una visita la misma mañana de su muerte, antes de que llegara el señor Linton. Un caballero de mediana edad, con sombrero hongo, se había quedado apenas media hora. Lucy no había oído su nombre, pero tenía la impresión de que era alguien indeseable. La voz de la señora sonó cortante al verlo irse, dijo la joven, con los ojos abiertos por el recuerdo. El inspector Beckett aprovechó esto como prueba de la evasiva de Lucy. «¿Por qué no lo mencionó antes?», preguntó. La respuesta de Lucy de que había estado demasiado asustada y que lo había olvidado por la conmoción solo ahondó sus dudas. Sin embargo, cuando la liberaron, la señorita Marple, que la había visto salir de la comisaría, notó el alivio y la tristeza mezclados en la expresión de la chica. Tales emociones, reflexiona la señorita Marple, eran de verdad. Le llegó el turno al abogado. Gerald Linton llegó impecablemente vestido, con el cuello almidonado y una expresión de leve desdén. Fue cortés, sí, pero frío, como si todo el asunto fuera una intrusión innecesaria en su agenda. Confirmó que, efectivamente, le habían pedido que asesorara a la señora Harrowden sobre ciertos asuntos financieros, pero negó tener conocimiento de ningún Nuevo Testamento. Su presencia en la casa, declaró, era desafortunada pero casual. «Ya la encontré fuera», dijo rotundamente. «No toqué nada. Llamé a la criada. Eso es todo». Beckett observó las respuestas cortantes del abogado, su negativa a dar más detalles, y sacó sus propias conclusiones. Sin embargo, a la señorita Marple, al escuchar más tarde el animado relato de Griselda, le llamó la atención precisamente la negativa a exagerar. Hombres como Linton, según su experiencia, no solían ser tan parcos en detalles. Si ocultaba algo, quizá no fuera culpa, sino algo que prefería no haber aireado ante la policía del condado. Sabía que los seres humanos a menudo temen la exposición de una pequeña vergüenza, mucho más que el descubrimiento de un delito mayor. A medida que avanzaba la semana, la tensión en el pueblo se intensificaba. Los comerciantes hablaban en susurros mientras los niños jugaban en silencio. Asesino supuesto asesinato, ya que el forense aún no había emitido su informe completo. Reportaje una sombra alargada.
Los aldeanos empezaron a cerrar sus puertas por la noche, algo impensable en un lugar así. Y mientras tanto, la especulación giraba en torno a Lucy y Linton como si no existiera otra posibilidad. Una tarde, la señorita Marple asistió a una pequeña reunión en el salón de la señora Bantry, donde las damas tomaron té y expresaron sus opiniones con la seriedad de los jurados. La propia señora Bantry se inclinó hacia el abogado, convencida de algún escandaloso enredo. La señora Price Ridgway seguía gritando «¡Sirvientes!» a cada paso. La joven Mary Finch, con los ojos encendidos por el drama, declaró que quizás ambas estaban involucradas en alguna terrible conspiración. La conversación se llenó de tales teorías hasta que la señorita Marple, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo, dejó su taza de té y comentó con amabilidad: «Siempre es tentador elegir la explicación más cercana y obvia, pero creo que la vida rara vez se organiza con tanta claridad. Rara vez se mata a la gente por las razones que uno supone al principio». Sus palabras, pronunciadas en voz baja, pasaron casi desapercibidas entre la charla. Sin embargo, Dolly Bantry, que conocía bien a su amiga, la miró fugazmente con curiosidad. Ya había visto antes cómo las reflexiones aparentemente inocentes de la señorita Marple ocultaban una aguda deducción. Mientras tanto, el inspector Beckett siguió adelante con sus sospechosos predilectos. Ordenó a sus hombres que investigaran los antecedentes de Lucy, buscando cualquier indicio de robo o deshonestidad. Enviaron a otro par de agentes para indagar en los asuntos de Linton, revisando minuciosamente sus registros financieros. El inspector estaba seguro de que, con el suficiente esfuerzo, las grietas en uno u otro aparecen. No tenía paciencia para los chismes del pueblo que presentaban a otros visitantes misteriosos o insinuaban secretos enterrados en el pasado de la señora Harrowden. Tales historias, declaró, eran poco más que el bordado de lenguas ociosas. La señorita Marple, por supuesto, pensaba de otra manera. Para ella, los chismes nunca eran vanos, eran el reflejo más puro de la naturaleza humana. La gente no inventa al azar. Sus inventos siempre se inclinaban hacia algo que habían vislumbrado, malinterpretado o temido. La mención de un caballero desconocido que la visitaba la intrigaba mucho más que las lágrimas de la criada o la rigidez del abogado. Pero sabía que no debía decirlo en voz alta. No se debía molestar al inspector en medio de su celo oficial. Tiempo, paciencia y una mirada atenta serían más provechosos. Así, el pueblo se acomodó en un ritmo curioso. El inspector Beckett basaba su caso en Lucy y Linton. Los aldeanos debatían con creciente vigor y la señorita Marple observaba en silencio, notando cada inflexión, cada inconsistencia, cada fragmento de comportamiento que delataba más que las palabras. Aún no veía el patrón completo, pero presentía su contorno a punto de emerger, como un diseño que se revelaba lentamente en su tejido. Y mientras otros seguían adelante, seguros de estar al borde de la resolución, la señorita Marple sabía que la historia apenas había comenzado. La señorita Marple había cultivado durante mucho tiempo la costumbre de escuchar sin aparentar. De hecho, era una coleccionista insigne de nimiedades, de esos detalles que otros consideraban insignificantes. Sin embargo, en su experiencia era la puntada más pequeña la que delataba el defecto de una prenda, la vacilación más pequeña la que revelaba la verdad de la conciencia de una persona. Y en el caso Harrowden, mientras el inspector Beckett insistía con grandes teorías y los aldeanos debatían sus favoritas, la señorita Marple había empezado a considerar algo realmente insignificante. Sucedió, curiosamente, en la oficina de correos. La señora Hartley volvía a comentar su opinión sobre la culpabilidad de la criada Lucy, cuando se detuvo a quejarse del retraso en su entrega semanal desde Gore's End. Últimamente el periódico llega tarde, se quejó, y cuando llega está medio arrugado,
como si el chico se hubiera demorado. El jueves pasado, fíjense, eran casi las 6 cuando lo tuve en la mano. La señorita Marple, que ya había escuchado esta queja 2 veces esa semana, anotó la fecha con interés. El jueves pasado, la misma tarde, el periódico publicó la noticia de la muerte de la señora Harrowden. Pensó en el niño en su bicicleta, el revoloteo de los periódicos al caer en las puertas de las casas y el titular que había conmocionado al pueblo. No fue la tardanza lo que la impactó, sino el hecho de que la señora Hartley estuviera segura del retraso. La memoria humana rara vez es precisa, a menos que esté ligada a algún suceso notable. El retraso, se dio cuenta, debió de coincidir con la impresión del primer informe. Eso en sí mismo no era nada inusual. Los periódicos a menudo se apresuraban a incluir la última noticia sensacionalista. Pero la señorita Marple se preguntó quién habría avisado al periódico con tanta rapidez cuando el descubrimiento del cuerpo acababa de ocurrir. El inspector, en su afán por interrogar a los sospechosos, había pasado por alto este simple punto. Sin embargo, alguien se había puesto en contacto con la prensa y con rapidez. Demasiado rápido, pensó la señorita Marple, para que hubiera sido accidental. Esa misma tarde se dirigió a la vicaría con el pretexto de llevarle a Griselda un poco de su famoso pastel de semillas. El vicario, que había estado hablando con el inspector Beckett antes, mencionó que éste estaba frustrado por la falta de una confesión. Entre nosotros, dijo Leonard Clement con expresión seria, cada vez está más seguro de la criada. Pobre chica. Parece destrozada. La señorita Marple se sentó en silencio, con las manos juntas, y preguntó con su tono más amable, ¿y qué hay del artículo del periódico? ¿Cómo les llegó tan pronto? El vicario parpadeó sorprendido por la pregunta. ¿Por qué? Supongo que la policía llamó. Debieron hacerlo, ¿no? Me parece que no respondió la señorita Marple, negando con la cabeza suavemente. No es su costumbre provocar la publicidad, incluso antes de iniciar las investigaciones. No, mi querido Leonard. Sospecho que alguien más estaba muy ansioso por asegurarse de que el asunto se supiera rápidamente. Esta observación persiste en su mente durante los días siguientes. ¿Quién tendría motivos para apresurar la publicación de semejante noticia? El abogado quizás querría evitar preguntas, asegurándose de que su nombre apareciera abiertamente. O la criada, aunque la señorita Marple dudaba que Lucy tuviera la audacia o los medios para llamar a la redacción de un periódico. Lo más probable era que fuera alguien con urgencia y acceso al lugar de los hechos. Una segunda pista llegó, como solía ocurrir, por algo trivial. La señorita Marple estaba visitando a Dolly Bantry, quien estaba de muy buen humor, convencida de que el abogado Linton estaba al borde de la desinformación. Lo habían visto quemando papeles en su chimenea, informó Dolly con entusiasmo. El coronel Bantry se enteró por Simmons, quien hace pequeños trabajos en la oficina. Eso debe probarlo. Quizás, murmuró la señorita Marple, pero hay que preguntarse, ¿por qué quemar papeles a plena luz del día donde uno puede ser observado? Si un hombre realmente quisiera ocultarse, lo haría con más cuidado. A veces, querida, la gente quiere que la vean haciendo algo para desviar la atención de lo que realmente hace. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia una carta en el escritorio de Dolly. El sobre lucía un escudo, tenue pero perceptible. El tipo de escudo que la señorita Marple había visto 1 o 2 veces en su juventud, relacionado con una familia bastante antigua. Recordó con una punzada de memoria al portero de la estación de tren que había mencionado precisamente ese escudo en una carta entregada a la señora Harrowden unas semanas antes. Un detalle que la mayoría de la gente había descartado como capricho de un portero. La señorita Marple, sin embargo, tomó nota. Las cartas de familias de ese tipo rara vez contenían nimiedades, normalmente traían problemas. Más tarde, en casa, la señorita Marple se sentó junto a la ventana con su labor de punto.
Reflexionó sobre la peculiaridad de la reciente inquietud de la señora Harrowden, que rompía algunas cartas y guardaba otras bajo llave, como Lucy le había descrito. Aquí, quizás, residía el meollo del asunto de la correspondencia que no podía compartir con comodidad y que pudo haberla unido a alguien de maneras de las que había tratado de escapar durante mucho tiempo. La gente rara vez rompía cartas sin importancia. El mismo acto de destrucción proclamaba su valor. Fue en ese estado de ánimo que recordó otro detalle aparentemente insignificante. Cuando describen a Gerald Linton en el pueblo, siempre se destacaba su rigidez, lo mesuradas que eran sus palabras. Pero Lucy había hablado de otro caballero, de mediana edad, con sombrero hongo que no era bien recibido por su anfitriona. ¿Quién era? El inspector había descartado esta mención como las divagaciones asustadas de un sirviente, pero la señorita Marple sabía que los sirvientes a menudo observaban con mucha más atención de lo que sus amos creían. Lucy había visto la expresión en el rostro de la señora Harrowden cuando despidió al hombre. Ira, incluso miedo. Eso, pensó la señorita Marple, no debía pasarse por alto. El domingo por la mañana, la señorita Marple asistió al servicio como de costumbre. La iglesia estaba llena, aunque el murmullo especulativo se percibía incluso en los bancos. Durante el sermón, su mirada recorrió suavemente a la congregación. Observó los rostros solemnes, los susurros intercambiados en los rincones, las miradas de reojo cada vez que la alta figura del inspector Beckett se movía en su asiento. Pero fue otra figura la que captó su atención. Un hombre al fondo, con el sombrero en la mano, un desconocido para la mayoría. A la señorita Marple le resultó familiar la misma mandíbula cuadrada, el mismo bombín que Lucy le había descrito. No hizo ningún comentario, pero sus agujas chasquean con firmeza mientras fijaba la vista en su rutina de observación. Esa noche, en la vicaría, el inspector anunció que pronto haría un arresto. Las inconsistencias de la criada la condenan, dijo con autoridad. Habló de cartas rotas, pero no se ha encontrado ninguna. Habló de un visitante, pero nadie más lo vio. Son inventos para distraernos. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, ladeó ligeramente la cabeza. Invenciones, quizá, o recuerdos mal expresados. Las jóvenes no siempre son ingeniosas al contar, pero dudaría, inspector, en descartarla por completo, porque a menudo es el testigo más fácilmente ignorado quien tiene la clave. El inspector, ya cansado de sus amables intromisiones, esbozó una sonrisa cortés y siguió adelante con sus planes. Sin embargo, las palabras de la señorita Marple quedaron grabadas en la memoria del vicario, quien más tarde le comentó a su esposa que Jane tenía ese tono de nuevo, el que usa antes de que todo se ponga patas arriba. Y así, el escenario estaba preparado. La policía afinaba sus miras, el pueblo rumoreaba un arresto, y el misterio parecía a punto de recaer sobre uno u otro. Pero la señorita Marple, siempre paciente, no perdía de vista los detalles: un periódico retrasado, una carta rota, un bombín visto en la iglesia. Para otros eran nimiedades, para ella eran los hilos de la verdad, esperando a ser entrelazados en su trama adecuada. En la quietud de su sala, mientras las sombras del atardecer se alargaban, se permitió un raro instante de certeza. Sí, dijo en voz baja al vacío, algo muy importante se ha pasado por alto. El inspector Beckett confiaba en una conclusión rápida, pero con el paso de los días, la situación se volvió menos clara. Los hallazgos preliminares del forense confirmaron el veneno, aunque la sustancia exacta seguía siendo analizada. Este descubrimiento debería haber reforzado la teoría del inspector, pero en cambio, solo enturbió las aguas. Lucy Brandon, la criada, protestó diciendo que nunca había tocado las medicinas de su señora. Gerald Linton, el abogado, repitió su historia exacta, sin añadir ni alterar una sola palabra. El caso, que parecía casi resuelto,
empezó a parecer uno de esos rompecabezas complicados en los que una pieza faltante se resiste a encajar. En St. Mary Mead, sin embargo, los aldeanos no se conforman con esperar los pronunciamientos oficiales. Los rumores se multiplicaron con una energía que rivalizaba con la hiedra que trepaba por el muro del cementerio. Algunos afirmaban que la señora Harrowden había sido chantajeada, otros que tenía un amante secreto, otros murmuraban sobre viejas disputas de su época como esposa de un coronel. La señorita Marple sabía que la imaginación humana alcanzaba su máximo esplendor cuando no se presentaban los hechos. Fue en el Instituto de Damas donde se produjo el primer enfrentamiento real. La señora Price Ridgway, eufórica, anunció que había visto una vez a Lucy Brandon merodeando frente a la farmacia de Gore's End. Me pregunté en ese momento, ¿qué tiene que ver una criada en una farmacia sin su señora? Y ahora lo sabemos, declaró triunfante. La pobre Lucy, que estaba allí de camino a sus recados, rompió a llorar y lo negó. Me mandaron a buscar un jarabe para la tos. Sollozó para la propia señora, que no soportaba el viaje. No hice nada malo. La escena se convirtió en un caos, pero la señorita Marple, que estaba tejiendo tranquilamente en un rincón, notó la sinceridad de la angustia de Lucy. Las lágrimas, pensó, eran bastante comunes, pero había una diferencia entre las calculadas y las de una niña asustada. Mientras tanto, la compostura de Gerald Linton empezaba a resquebrajarse. El inspector Beckett, frustrado por sus evasivas, lo presionó aún más. El abogado, acorralado, admitió que la señora Harrowden efectivamente había estado redactando un Nuevo Testamento. Sin embargo, insistió en que sus disposiciones aún no estaban finalizadas y se negó a revelar más. «Es una cuestión de secreto profesional», dijo con frialdad. Beckett le recordó que la confidencialidad era una débil barrera ante el asesinato, pero Linton se mantuvo firme. Para el inspector esta terquedad era la confirmación de su culpabilidad. Para la señorita Marple era señal de algo más sutil, un hombre que no ocultaba un crimen, sino un escándalo. El verdadero cambio se produjo cuando el vicario recibió la visita de la prima de la señora Harrowden, la señora Sylvia Trenchard, quien llegó de Bath vestida de luto. Era una mujer alta, delgada y angulosa, con una voz potente. Se declaró conmocionada, pero no sorprendida. Beatrice siempre se metía en problemas, dijo, con una amargura que llamaba la atención de todos. Nunca pudo resistirse a los enredos. Incluso de niña, siempre se carteaba con hombres inapropiados. Sus palabras provocaron una pequeña polémica, pues hasta entonces nadie había hablado tan abiertamente del pasado de la señora Harrowden. La señorita Marple, bebiendo té junto a Griselda, observó la agudeza con la que la mirada de la señora Trenchard recorría la habitación, midiendo el efecto de sus palabras. Algunos hablaban de que el dolor endurecía a la gente, otros murmuraban que los celos eran un pobre disfraz para la tristeza. La señorita Marple no dijo nada, pero pensó en las cartas que Lucy había descrito como rotas, guardadas bajo llave, mimadas por una amante inquieta. Quizás no fueran simples documentos comerciales después de todo. Más tarde esa semana, otra revelación conmovió al pueblo. El portero de la estación de Gore's End, un hombre mayor llamado Pritchard, contaba a cualquiera que quisiera escucharlo que había visto a menudo a la señora Harrowden recibir cartas con un escudo distintivo. «No eran de aquí», dijo, negando con la cabeza. «De Londres, y de alguien de alto rango». Ella siempre las guardaba rápidamente, como si no quisiera que nadie las viera. Aunque la mayoría restó importancia a su relato, la señorita Marple se lo tomó en serio. En su larga experiencia con la fragilidad humana, había aprendido que tales nimiedades a menudo apuntaban a una verdad oculta. El inspector, mientras tanto, decidió confrontar directamente a Lucy Brandon. La citó en la casa de Harrowden
y le pidió que le mostrara su rutina diaria. Temblando, Lucy obedeció, mostrándole cómo quitaba el polvo, dónde iba a buscar carbón, cómo preparaba el té de su señora. Al mencionar la bandeja, Beckett entrecerró los ojos. —¿Manejas esto todas las mañanas? —insistió. Lucy asintió. —¿Y solo tú se lo trajiste? Ella asintió de nuevo, entre lágrimas. Para él, esto era una prueba. Sin embargo, la señorita Marple, de pie en silencio cerca de la ventana, observó que la muchacha servía el té con movimientos cuidadosos y habituales, movimientos aprendidos tras una larga repetición sin el menor toque de astucia. El inspector vio una oportunidad y la señorita Marple vio inocencia. Esa noche, un enfrentamiento distinto tuvo lugar en el Blue Boar. Gerald Linton llegó inusualmente tarde, y cuando el señor Etheridge lo interrogó sobre su papel en el asunto, se enfureció. —¿No me están juzgando aquí? —espetó, abandonando su habitual compostura. La representé como su abogado, nada más, pero si supiera lo que sé de su casa. Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que había hablado demasiado, y se marchó en medio de un coro de especulaciones. Los hombres del bar asintieron con complicidad. Para ellos, su arrebato fue como una confesión, pero la señorita Marple, que se enteró al día siguiente, opinó de otra manera. Los hombres como el señor Linton rara vez pierden el control, le comentó al vicario. Cuando lo hacen, suele ser porque se les presiona con fuerza. No por culpa, quizás, sino por vergüenza. No pasó mucho tiempo antes de que otra sombra cayera sobre la historia. El desconocido del bombín, a quien Lucy había descrito, y la señorita Marple había visto fugazmente en la iglesia, fue visto de nuevo, esta vez conversando con la señora Trenchard. Estaban junto a la oficina de correos, hablando en voz baja con el rostro demacrado. En cuanto se dieron cuenta de que las observaban, se separaron rápidamente. El hombre se alejó a grandes zancadas hacia el camino de Gore's End. Los rumores del pueblo se agitaban con entusiasmo. ¿Quién era? Algunos decían que era un cobrador de deudas, otros que un pariente lejano. La señorita Marple, con el tintineo de sus agujas de tejer, pensó para sí misma que los secretos tenían una forma de acumularse. Rara vez llegaba uno sin otro pisándole los talones. El inspector, concentrado en sus sospechosos, desestimó estos murmullos. «Cuentos de viejas», dijo con vehemencia. «El caso está entre la criada y el abogado. No necesitamos buscar más». Pero la señorita Marple, sentada junto a la chimenea esa noche, reflexiona que la gente a menudo ocultaba no un secreto, sino varios. Las cartas de la señora Harrowden, la amargura de la señora Trenchard, las evasivas de Linton, la honestidad asustada de Lucy, parecían piezas de un rompecabezas aún sin encajar. No podía ver el panorama completo, pero presentía su contorno. Y sabía, con la tranquila certeza de una larga experiencia, que la verdad no se encontraría donde el inspector Beckett señalaba con tanta seguridad. En el pueblo, la inquietud se agudizaba. Las puertas se cerraban con llave antes. Los niños se mantenían más cerca. La idea de que un asesino pudiera andar libremente entre ellos convertía cualquier encuentro cotidiano en una fuente de sospecha. Y las conversaciones seguían girando en el mostrador de la tienda, en la vicaría, en confidencias susurradas por encima de las vallas de los jardines. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, era infinitamente inventiva para ocultar la verdad, pero igual de inventiva para revelar. Dejó su labor y contempló el fuego. Los secretos salían a la luz, pero con cada secreto revelado, el misterio se hacía más oscuro. El aire en St. Mary Mead se volvía más denso con cada día que pasaba, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. La certeza del inspector Beckett sobre la criada o el abogado ya no satisfacía a los aldeanos,
cuya imaginación se había encendido con cada revelación susurrada y cada chisme. Sin embargo, ni siquiera sus invenciones más vívidas podrían haberlos preparado para el siguiente acontecimiento, que llegó con la rapidez y el frío de una tormenta otoñal. Era temprano por la noche cuando la alarma se extendió desde Gore's End. El desconocido del bombín, el mismo hombre que Lucy había descrito y a quien la propia señorita Marple había visto en la iglesia, había sido encontrado herido cerca del camino que discurre entre la casa de Harrowden y el viejo molino. No estaba muerto, sino inconsciente, y su estado era grave. Un peón que pasaba lo encontró tendido en la zanja, con el sombrero aplastado, la cara magullada y una profunda herida en la sien. La noticia corrió como la pólvora, llegando a St. Mary Mead antes incluso de que los alguaciles se dispusieron a trasladarlo a la enfermería. De inmediato, las especulaciones se dispararon. Atacado por la misma mano que mató a la señora Harrowden, declaró la señora Hartley en la oficina de correos. Debía de saber algo. Otros insistían en que no fue un accidente, sino una pelea que salió mal. En mi opinión, el señor Wetheridge la estaba chantajeando, y alguien pretendía silenciarlo antes de que dijera una palabra más. Otros murmuraban que quizás el propio hombre era culpable y que el ataque fue un montaje para desviar sospechas. En un pueblo ya rebosante de conjeturas, el nuevo suceso fue como echar leña al fuego. El inspector Beckett se apresuró a aprovechar el suceso. «Prueba, si es que hacía falta», le dijo al vicario, «que el círculo de este crimen es pequeño». Quien lo abatió conocía su conexión con la señora Harrowden. No especificó cuál de sus sospechosos había blandido el arma, pero era evidente que consideraba el asunto un nuevo eslabón en la cadena que se estrechaba a su alrededor. «Si el sujeto recupera el conocimiento», añadió, «tendremos nuestra respuesta». La señorita Marple, al oír la noticia de Griselda, permaneció inmóvil en su sillón. Para otros, el incidente confirmó teorías ya arraigadas. Para ella, planteó nuevas preguntas. Si el hombre estaba realmente involucrado en la muerte de la señora Harrowden, ¿por qué había permanecido en el distrito? Y si otro lo silenció, ¿qué decía eso de la urgencia de su conocimiento? Atentar 2 veces en tan poco tiempo, y tan cerca del primer crimen, era incluso una temeridad. Sugiere desesperación o arrogancia, cualidades que rara vez se ocultan por mucho tiempo. La identidad del desconocido, cuando finalmente se reveló, solo agravó el misterio. Era el señor Edward Brabazon, un nombre que los aldeanos mayores apenas reconocieron. Fue Dolly Bantry quien primero lo recordó. Estaba en el regimiento con el coronel Harrowden, anunciado triunfalmente en su salón. Un oficial de cierta distinción, aunque no exento de escándalos. Recuerdo algo sobre el juego por deudas, quizá. Desapareció en el extranjero hace años, y ahora está aquí de nuevo en Gore's End, en medio de un asesinato. La revelación recorrió el pueblo. Si Brabazon había servido con el coronel, su conexión con la señora Harrowden no era casual. Cartas con escudos, disputas con visitantes, primos hablando con amargura de sus enredos. Todo parecía indicar una maraña de viejas asociaciones que surgieron. Sin embargo, nadie sabía qué asunto lo había traído de vuelta, ni por qué había mantenido sus visitas tan en secreto. El inspector Beckett, bastante satisfecho con la nueva dirección, anunció que Brabazon era la clave. Ya fuera como chantajista, cómplice o víctima, él estaba en el centro del asunto. Una vez que hablara, la verdad saldría a la luz. Pero Brabazon no habló. Se quedó en la enfermería, con fiebre. Murmurando incoherencias, sus palabras eran fragmentos de nombres y lugares demasiado confusos para tener sentido. Beckett apostó un agente junto a su puerta, esperando a que se aclarara. En St. Mary Mead, los aldeanos asimilaron el giro con deleite. La señora Price Ridgway
declaró que justificaba sus sospechas sobre los forasteros. Mary Finch especuló desesperadamente que Brabazon había sido el amante secreto de la señora Harrowden. Incluso el vicario admitió que la providencia parecía estar revelando el asunto poco a poco. La señorita Marple, sin embargo, no estaba tan segura. No pudo evitar pensar en el relato del portero de la estación sobre las cartas con escudo. Viejas conexiones, viejas obligaciones, viejas traiciones, tenían la costumbre de inclinarse sin ser vistas hasta que de repente salían a la superficie. Fue con este ánimo que la señorita Marple recibió una visita inesperada. Lucy Brandon, pálida y temblorosa, apareció en su casa una tarde. No sabía a dónde más ir, susurró retorciéndose las manos. Todos creen que soy culpable, señorita Marple, pero le juro que nunca le hice daño a la señora. Encontré algo que podría importar, pero no me atrevo a dárselo al inspector. Solo piensa en acusarme. De su bolso, Lucy sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. Era parte de una carta, rasgada por los bordes con una caligrafía tenue pero elegante. El fragmento contenía solo unas pocas líneas, pero eran alarmantes y no podemos permitir que continúen. Si no cesan en sus exigencias, ciertas verdades se harán públicas. Confío en que comprendan la gravedad. La señorita Marple leyó las líneas 2 veces antes de volver a doblar el periódico. Preguntó dónde lo había encontrado Lucy. La chica admitió haberlo sacado de la papelera en la salita de la señora Harrowden, temerosa de que lo usaran en su contra. Solo quería protegerme, suplicó Lucy, pero quizá demuestre que alguien la amenazaba. La señorita Marple posó una mano suave sobre la de la niña. Querida, eso demuestra mucho más que eso. Demuestra que estaba decidida a resistir. Su mirada se tornó pensativa. Amenazas, deudas, secretos, y ahora un hombre herido de los pastos. El patrón estaba emergiendo, aunque todavía borroso en los bordes. Cuando Lucy se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato junto al fuego. Pensó en Edward Brabazon, otrora oficial, ahora un cuerpo maltrecho en la enfermería. Pensó en las duras palabras de la señora Trenchard, en las evasivas de Linton, en el afán del pueblo por culpar a los más débiles. Y pensó también en la persona que se apresuró a informar al periódico. Tal afán por desenmascarar sugería que alguien no solo estaba involucrado, sino que también estaba decidido a controlar la historia. El inspector, mientras tanto, persiguió a sus sospechosos con renovado vigor. Se enfrentó a Linton de nuevo, presionando sobre Brabazon. Linton admitió conocer al hombre por reputación, pero afirmó no tener tratos actuales. Beckett se burló. Exigió saber el contenido del borrador del testamento, seguro de que ocultaba el motivo. Linton se mantuvo firme, aunque su rostro se tensó y su cuello estaba empapado de sudor. No puedo traicionar las confidencias de mi cliente, repitió, aunque cada palabra parecía arrancada. Los aldeanos, observando desde lejos, estaban convencidos de que el abogado estaba al borde del colapso. Confesará pronto, dijo la señora Hartley. Pero la señorita Marple, que había oído el relato de segunda mano, negó con la cabeza. La confesión no es tan fácil de obtener, a menos que se hunda el orgullo. Teme algo, sí, pero quizá no lo que supone el inspector. Y así el misterio se profundizó. Lo que había comenzado como la muerte de una viuda discreta, ahora se extendía, tocando el pasado de los soldados, viejos escándalos y amenazas latentes durante años. Con Brabazon herido y en silencio, las piezas se negaban a encajar. Sin embargo, la señorita Marple, contemplando la luz del fuego, sintió que los hilos empezaban a unirse. Intuía que la siguiente revelación, fuera la que fuese, estrechará la red, no la ampliará. Porque en cada aldea, ella lo sabía, los crímenes no surgían de la nada. Crecían lentamente de las raíces de viejos resentimientos y secretos enterrados, hasta que finalmente la tierra ya no pudo contenerlos. El inspector Beckett, animado por el descubrimiento de la identidad de Edward Brabazon,
y las supuestas inconsistencias de Lucy Brandon, anunció con su habitual confianza que el asunto estaba llegando a su fin. Los aldeanos, ansiosos por una solución, asintieron. Sin embargo, para la señorita Marple, el asunto parecía todo menos concluido. No era solo que quedan demasiados cabos sueltos, sino que el patrón, aunque débil, sugería un diseño más intrincado de lo que el inspector se atrevía a imaginar. Y así decidió, en una de sus pruebas discretas, el tipo de experimento que le había resultado invaluable a lo largo de sus largos años de observación de la naturaleza humana. La oportunidad se presentó cuando la señora Bantry, siempre ansiosa por animarse, insistió en invitar a varias figuras clave a su salón para tomar el té y charlar. A Dolly le encantaba ser el centro de atención, y argumentó persuasivamente al inspector Beckett que tal reunión podría desatar las lenguas. Él accedió, aunque con un encogimiento de hombros escéptico. Muy bien, pero no esperen que crea en dramas de salón. A los verdaderos criminales no se les descubre con tazas de té. La señorita Marple, sin embargo, sabía que no era así. Según su experiencia, los seres humanos revelaban más de sí mismos en los pequeños rituales de la vida cotidiana que bajo el más duro interrogatorio. Orgullo, miedo, resentimiento. Todo esto se filtraba en una mirada o una frase, sobre todo cuando la compañía incluía a rivales o enemigos. Así que fue a casa de los Bantry, con su bolsa de tejer, su suave sonrisa y su ingenio más agudo. La reunión transcurrió tal como Dolly pretendía, la cantidad justa de gente para mantener la conversación animada, la tensión justa para hacerla peligrosa. Gerald Linton, el abogado, llegó puntual, rígido como siempre. Lucy Brandon, nerviosa y pálida, acudió ante la insistencia de la señora Bantry, aunque parecía a punto de salir corriendo en cualquier momento. La señora Trenchard, la prima, irrumpió con toda su autoridad angulosa, dispuesta a pronunciarse, y el propio inspector Beckett asistió de pie junto a la chimenea, como si custodiara la sala. La única ausencia fue la de Edward Brabazon, que aún se debatía entre la fiebre y la lucidez en la enfermería. Al principio, la conversación giró en torno al tiempo, la cosecha y la última función en Much Benham. Pero pronto, como era inevitable, la conversación giró en torno a la señora Harrowden. Dolly, con un brillo especial en los ojos, desvió el tema hacia las visitas. Al parecer tenía muchísimas. Algo extraordinario para una señora tan reservada. Cualquiera diría que tenía entretenido a medio condado. La señora Trenchard resopló. Entretenida, sí, pero de maneras que solo la avergonzaban. Beatriz nunca tuvo un verdadero sentido del deber. Se detuvo bruscamente, consciente quizá de que había hablado con más amargura de la que debía. La señorita Marple, con la mirada fija en su labor, comentó con dulzura. Es tan difícil ser justo, ¿verdad? Cuando uno tiene buena memoria, siempre pienso que es bastante revelador si la amargura se aferra a los vivos o a los muertos. El comentario, por leve que pareciera, hizo que la señora Trenchard se sonrojara rápidamente. Miró fijamente a la señorita Marple y luego se dio la vuelta. El inspector Beckett se removió inquieto, murmurando algo sobre que los agravios personales no constituían prueba. Pero la señorita Marple había notado el efecto. No era el dolor lo que afligía a la señora Trenchard, sino un resentimiento más profundo que había sobrevivido intacto a los años. A continuación, la señorita Marple dirigió su atención, indirectamente, a Gerald Linton. Habló de testamentos en general, relatando con su inocencia el caso de una vecina anciana que había modificado su testamento 3 veces en un solo año, una por una pelea por un gato, otra por la mermelada y otra por la conducta de un sobrino que olvidó su cumpleaños. La anécdota provocó risas, pero también cumplió su propósito. Mientras otros reían entre dientes, Linton se tensó aún más, con la boca apretada y la mirada fija en la alfombra. La sola mención de testamentos lo inquietaba,
aunque no lo admitía. La señorita Marple guardó la observación. Entonces se dirigió a Lucy Brandon, no directamente, sino con la amabilidad de una tía a un niño. Es tan duro, querida, vivir bajo sospecha. Recuerdo a una criada de cocina acusada de robo cuando la culpa recae enteramente en el olvido de la señora. La gente está tan dispuesta a señalar a los que tienen menos poder. Sin embargo, la inocencia, aunque asustada, siempre se rebelará con la resistencia. Soporta la acusación porque no tiene nada más que hacer. Lucy levantó la vista entre lágrimas, reconfortada, mientras la señora Price Ridgway, quien había estado presente y siempre crítica, murmuraba algo sobre corazones sangrantes. Aún así, la respuesta de la niña le importaba más a la señorita Marple que las palabras mismas. El miedo de Lucy era genuino, pero debajo de él había una firmeza, la que solo nace de la verdad. Fue la señora Bantry quien, sin querer, dio el empujón final al experimento de la señorita Marple. Dolly, llena de curiosidad, preguntó de repente: «Díganos, señor Linton, ¿no hubo algún asunto relacionado con las cartas? Oí que la señora Harrowden se la pasaba rompiéndolas. Si alguien lo sabe, usted debe saberlo». La pregunta era atrevida, pero a Dolly le encantaba la audacia. Linton, sorprendido, vaciló. Su compostura se desvaneció por un instante. «Cartas», repitió. «Correspondencia ordinaria. Nada importante». Sin embargo, sus ojos no se dirigieron a Dolly, sino a la señora Trenchard. Y en esa mirada, fugaz pero aguda, la señorita Marple vio el hilo que había estado buscando. No fueron la criada ni el abogado quienes llevaron el meollo del asunto, sino el primo ceñudo, resentido, unido por viejos lazos. La mirada entre ellos delataba algo compartido, algo que ambos entendían, pero que ninguno quería expresar. Beckett, absorto en sus propias teorías, lo pasó por alto por completo. Pero la señorita Marple, que se había pasado la vida observando rostros humanos en momentos de tensión, lo vio con la misma claridad con que veía los puntos en sus agujas. Después, mientras la reunión se dispersaba, la señorita Marple se quedó un momento junto a la chimenea. El inspector Beckett comentó con cansada certeza que la criada se ahorcaría pronto. La señorita Marple le dedicó una amable sonrisa. «Quizás, inspector, pero siempre creo que es prudente considerar si quienes protestan poco ocultan más que quienes protestan demasiado». Frunció el ceño sin seguirla y se marchó con un brusco asentimiento. Dolly Bantry, sin embargo, captó la mirada de la señorita Marple. «¿Has visto algo, Jane?», susurró. «Conozco esa mirada tuya». La señorita Marple se limitó a responder: «He visto cómo es la gente cuando cree que nadie la observa». Luego se echó el chal sobre los hombros y se adentra en la noche. Caminando a casa por las tranquilas callejuelas, reflexionó sobre los sucesos de la noche. El patrón se hacía cada vez más claro la amargura del primo, la inquietud del abogado, las cartas rotas, el informe apresurado a la prensa y la repentina reaparición de Brabazon con su propio pasado oscuro. La red del inspector podía tender hacia lo obvio, pero la señorita Marple sabía que la verdad estaba en otra parte. Aún así, aún no era el momento de la revelación. Otra pieza necesitaba una última vuelta de tuerca que lo pusiera todo en claro, y así esperó, paciente como siempre, sabiendo que la naturaleza humana, bajo presión, siempre se traiciona. La prueba había funcionado y había vislumbrado la herida oculta. Solo quedaba observar y esperar a que la herida sangrara. La semana posterior a la reunión de la señora Bantry fue de inquietante expectativa. El inspector Beckett se preparaba cada vez con más confianza para arrestar a Lucy Brandon. Había ordenado un registro final de la casa de Harrowden, y cuando encontraron una botellita de almendras amargas escondida en el fondo de un armario, declararon el caso cerrado. «Es cianuro», anunció triunfalmente, y ella se hizo cargo de la bandeja de té. Asunto zanjado. Los aldeanos recibieron la noticia con entusiasmo. En la oficina de correos, la señora Harley declaró que lo sabía desde siempre.
En el Blue Boar, el señor Wetheridge se felicitó por haber dudado del abogado. Incluso Griselda Clement, a quien no le gustaba el melodrama, admitió que le pareció un final convincente. «Pobrecita», dijo Lucy, «pero supongo que los sirvientes siempre traen problemas». La señorita Marple, sin embargo, permaneció impasible. Había visto lo suficiente como para reconocer una planta cuando se topaba con ella. El descubrimiento de la botella, en lugar de aclarar el misterio, confirmó su sospecha de que alguien trabajaba deliberadamente para atraer la atención hacia la chica, y solo se le ocurría a una persona con el acceso y el motivo para hacerlo. Fue con este estado de ánimo que visitó al inspector Beckett. Estaba en la casa de Harrowden, supervisando el interrogatorio formal de Lucy. La señorita Marple, con el chal pulcramente echado sobre los hombros, le pidió hablar en privado. Beckett, aunque impaciente, no pudo negarse del todo. «Muy bien, señorita Marple», dijo, «pero si esta es otra de sus historias de pueblo, le advierto que tengo poco tiempo». Sonrió con su dulce sonrisa. «Solo quiero recordarle, inspector, que los criminales suelen rebelarse por su afán de desviar las sospechas hacia otros. Es como un niño acusado de travesuras, quienes más gritan contra otro suelen ser los más culpables». Beckett desestimó el comentario encogiéndose de hombros, pero la semilla estaba plantada, y la señorita Marple, por su parte, ya había decidido el siguiente paso. Si el inspector no veía la verdad, debía sacarla a la luz ella misma. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Un mensaje llegó a la vicaría. Edward Brabazon había recuperado la lucidez, al menos brevemente. Aunque débil y aún con fiebre, había pedido hablar con alguien de confianza. Curiosamente, la solicitud era para la anciana que parecía saberlo todo. La señorita Marple, por lo tanto, acompañó al vicario a la enfermería. Brabazon yacía pálido contra las almohadas, con sus rasgos, antes orgullosos, desfigurados por la herida. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes al volverse hacia ella. Ella lo temía, susurró. Temía a su prima. Le dije que quemara las cartas, pero nunca se atrevió. Demasiado orgullosa, demasiado asustada. Silvia lo sabía. Silvia siempre lo sabía. La señorita Marple le apretó la mano suavemente. Descanse, señor Brabazon. Ya ha dicho suficiente. Pero en realidad, él le había dado justo lo que necesitaba. La noche siguiente, en el salón de la vicaría, la señorita Marple organizó lo que Dolly Bantry describió con regocijo como un pequeño y apropiado cónclave. Convencieron al inspector Beckett de asistir, aunque se quejaba de las representaciones teatrales del pueblo. Llamaron a Gerald Linton rígido e inquieto. Lucy Brandon, pálida de miedo, fue traída bajo custodia. La señora Trenchard llegó última, angulosa y fría, con expresión de irritación por verse obligada a soportar la compañía de inferiores. El vicario y su esposa se sentaron a un lado, ansiosos pero curiosos. Dolly Bantry, por supuesto, estaba radiante de anticipación. La señorita Marple empezó con su tono más suave. Nos hemos reunido, creo, porque está a punto de cometerse una gran injusticia. Una niña inocente está acusada, mientras que la verdad se esconde en otra parte. Y la verdad, como ven, es bastante simple. El inspector se retiró con impaciencia, pero ella continuó imperturbable. La señora Harrowden no fue asesinada por dinero ni por su testamento. Esos asuntos eran distracciones convenientes. No, la asesinaron porque tenía cartas que amenazaban con exponer un escándalo enterrado hacía tiempo. Esas cartas provenían del señor Brabazon y trataban asuntos del regimiento ocurridos años atrás. El coronel Harrowden había encubierto las deudas e indiscreciones de su compañero, pero el expediente seguía en pie. Cuando Brabazon regresó, Beatrice Harrowden se vio envuelta de nuevo en sus problemas. Temía ser expuesta no por ella misma, sino por el nombre de la familia. Sin embargo, había alguien más que temía mucho más. Su mirada, serena pero penetrante, se volvió hacia la señora Trenchard. «Usted, señora».
Usted temía que las cartas, de ser reveladas, la deshonraron a usted y a sus familiares. Usted, que había vivido toda su vida amargada, convencida de que su prima había escapado a las consecuencias, mientras que usted tenía que soportarlas. Usted, que nunca dejó de sentir resentimiento hacia ella. La señora Trenchard soltó una risa breve y áspera. ¿Y en qué basa este melodrama? Cartas, rumores, los balbuceos de un hombre medio muerto. La señorita Marple continuó con serenidad, bajo observación. Demostró su resentimiento con demasiada claridad. Habló con amargura, incluso cuando otros la recordaban con cariño. Se reunió con el señor Brabazón en secreto, aunque negó conocerlo, y cuando el inspector presionó al señor Linton, su mirada reticente y temerosa no se dirigió a Lucy sino a usted. Sabía que usted estaba detrás de todo esto, y que su deber profesional lo había obligado a acercarse peligrosamente a su plan. Gerald Linton se sonrojó y apretó los labios. Por fin habló. Es cierto. Acudió a mí pidiendo consejos sobre propiedades, sobre cómo asegurar la desaparición de ciertos papeles. Le dije que no podía interferir, pero no lo dejó pasar. Se detuvo con la voz cargada de vergüenza. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente, que así cuando la señora Harrowden se resistió a sus amenazas, usted actuó. Un poco de cianuro, fácil de conseguir de las provisiones de su difunto esposo, quien fue químico, ¿no? Se lo echó al té. Se cuidó de sugerir que la criada lo había preparado, de susurrarle al periódico para que las sospechas cayeran rápidamente donde usted deseaba. Pero pasó por alto la simple verdad: quienes protestan poco suelen ser más culpables que quienes lloran. La habitación quedó en silencio. El rostro de la señora Trenchard se había endurecido, sus labios apretados. «No tienes pruebas», dijo al fin con la voz ronca. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. «La prueba reside en los patrones de comportamiento. Pero si el inspector desea más, solo tiene que examinar la letra del fragmento roto que Lucy recuperó. Coincide con la suya. Amenazaste a tu prima por escrito y la mataste cuando te desafió». Ante esto, Lucy sacó el papel que le había mostrado a la señorita Marple. El inspector Beckett, sobresaltado, lo tomó. Lo comparó con la firma de la señora Trenchard en la correspondencia de su prima. Su expresión se endureció. «Por Dios, señorita Marple, puede que tenga razón». La señora Trenchard se levantó de repente, su figura angulosa temblando. Por un momento pareció que iba a protestar más, pero entonces sus hombros se hundieron. «Se lo merecía», murmuró. «Todos estos años, haciendo alarde de su seguridad mientras otros soportaban la desgracia. Se lo merecía». Se le quebró la voz y se hundió en la silla. El inspector dio una orden seca, y los agentes procedieron a detenerla. La sala estalló en jadeos, suspiros y exclamaciones. Los ojos de Dolly Bantry brillaron de triunfo. Griselda estaba sentada pálida, conmocionada. Lucy lloró abiertamente. Su alivio se derramó en sollozos. Durante todo aquello la señorita Marple permaneció serena, con las agujas sobre el regazo. No tenía ninguna sensación de triunfo, solo de inevitabilidad. La naturaleza humana, con su amargura y orgullo, había vuelto a jugar su papel. Ella solo había notado el patrón. Mientras los alguaciles se llevaban a la señora Trenchard, el inspector murmuró a regañadientes: «Bueno, señorita Marple, parece que lo ha vuelto a resolver. No voy a dejar de oír esto en el condado». Sonrió amablemente. «No lo creo, inspector. Pero recuerde que la verdad rara vez se encuentra por la fuerza. A menudo reside en la observación silenciosa de cómo se comporta la gente cuando cree que nadie la ve». El asunto, al parecer, había terminado. Pero para St. Mary Mead, los ecos aún perdurarán. El arresto de la señora Sylvia Trenchard causó sensación, extendiéndose mucho más allá de los tranquilos setos de St. Mary Mead y Gore's End. Durante días, los periódicos publicaron titulares que mezclaban hechos con detalles, con columnas llenas de florituras especulativas
sobre el veneno de la viuda y la prima amarga. Los reporteros se entretenían en los callejones, escudriñando los setos y deteniendo a los transeúntes con preguntas inquietantes. Para los aldeanos, era a la vez emocionante e inquietante. Durante mucho tiempo se habían enorgullecido de vivir en lugares tan tranquilos que el escándalo provenía de fuera, no de dentro. Ahora se encontraban en el centro de la atención del condado. La señora Hartley, en la oficina de correos, no pudo resistirse a decirle a cada cliente que siempre había sabido que la señora Trenchard era una mujer dura. El señor Wetheridge, en el Blue Boar, se felicitó por no haber sospechado nunca de Lucy Brandon. Incluso Griselda Clement, aunque conmocionada por las revelaciones, admitió en privado a su esposo que la señorita Marple había vuelto a ver más allá y con más profundidad que nadie. Es asombroso, dijo. Jane se da cuenta de lo que nadie más ve, y luego habla de ello con tanta calma, como si fuera lo más natural del mundo. Lucy Brandon, la pobre niña, se liberó de sospechas, aunque no de chismes. Algunos aún murmuraban que debía saber más de lo que admitía, pero en general la compasión se apoderó de ella. La señora Bantry, en un arrebato de benevolencia, se ofreció a buscarle un nuevo trabajo con amigos en el condado. La señorita Marple, sin embargo, discretamente organizó que Lucy se aloja con una pareja mayor en Much Benham, donde podría recuperarse de su terrible experiencia sin constantes sospechas. La gratitud de la niña fue muda. Solo se expresó en la forma en que se aferró a la mano de la señorita Marple antes de partir. El inspector Beckett, por su parte, tenía el aspecto de alguien que había sido derrotado pero no se atrevía a admitirlo. Se quejó al vicario de que la señorita Marple tenía una forma de entrometerse, aunque no podía negar que sus conclusiones habían resultado correctas. Cuando lo presionaron, admitió con cierto respeto que su atención a las nimiedades era notable. Sin embargo, seguía sosteniendo que fue el trabajo policial, no la observación en el salón, lo que aseguró una condena. La señorita Marple, al enterarse más tarde de esto por Dolly Bantry, se limitó a sonreír. Nunca había buscado crédito, solo la verdad. El juicio de la señora Trenchard cuando llegó fue breve. La caligrafía del fragmento roto, la amargura de sus palabras, la evidencia de oportunidad y motivo, todo se combinó en un caso difícil de refutar. No ofreció una defensa elaborada. De hecho, su declaración final fue pronunciada con claridad. Nos trajo la desgracia a todos y no podía permitir que continuara. Su comportamiento, lejos de despertar compasión, solo profundizó el sentimiento público de culpa. Fue declarada culpable, y aunque la sentencia fue severa, recibió pocas protestas. Para la mayoría, ya estaba condenada desde el momento en que la señorita Marple habló. Sin embargo, a pesar de todo el drama judicial, fue la calma lo que perduró en el pueblo. La gente cerraba sus puertas un poco más temprano por la noche, se miraban con renovada cautela, preguntándose qué secretos se escondían tras los rostros familiares, y sentados a la mesa y en los senderos del jardín, hablaban a menudo de cómo uno nunca conoce realmente a la gente, ni siquiera a sus propios parientes. La frase se convirtió casi en un estribillo, repetida con esa mezcla de fascinación y miedo que la señorita Marple conocía tan bien. Dolly Bantry, por supuesto, brilló como anfitriona de la emoción. Relató la historia de la reunión en su casa, adornando su propia participación con alegre desenfreno. Fue en mi salón, ¿sabe? Sé donde Jane tendió su trampa, decía con orgullo. Allí mismo, junto a la alfombra de la chimenea, como algo sacado de un libro. El coronel Bantry, escuchando con paciencia, fumó su pipa y le permitió alcanzar su gloria. Para Dolly, la aventura fue una historia para saborear. Para la señorita Marple, fue otra lección añadida discretamente a toda una vida de observación. Una tarde templada, algunas semanas después,
La señorita Marple estaba sentada en su jardín, con las rosas desvaneciéndose en tonos otoñales, con su labor de punto sobre su regazo. Griselda Clement había venido a tomar el té, trayendo consigo una nueva oleada de curiosidad. Jane, dijo, ¿nunca te cansas de esto? Siempre observando, siempre uniendo las piezas. Creo que me resultaría agotador. La señorita Marple sonrió. Ay, querida, uno no se propone observar. Uno simplemente observa. La naturaleza humana es muy similar en todas partes, ya sea en un pueblo o en una gran ciudad. La gente se engaña creyéndose única, pero sus acciones suelen ser bastante familiares. Una disputa por una herencia, un resentimiento de antaño. Estos son patrones que uno ya ha visto. Es solo cuestión de reconocerlos cuando aparecen. Griselda se estremeció levemente, aunque el aire era cálido. Y pensar que podría pasar aquí, tan cerca de nosotras. La señorita Marple juntó las manos. Puede ocurrir en cualquier lugar, querida. El mal nunca se limita a lugares remotos. Se encuentra con mayor frecuencia donde la gente se cree más segura. Por eso me sorprende tanto. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban una serena gravedad. La conversación derivó entonces hacia temas más ligeros. El último sermón del vicario, el recién nacido de un vecino, el estado de la feria de otoño. Sin embargo, mientras hablaban, el eco del asunto de Harrowden flotaba entre ellos. Para la señorita Marple, no se trataba de emoción ni triunfo, sino de melancólica reflexión. Había visto una vez más cómo la amargura, no reconocida ni curada, podía encontrarse hasta volverse mortal. Era una verdad tan antigua como el pueblo mismo, pero una persona parecía no aprenderla nunca. Cuando Griselda se fue, la señorita Marple permaneció en su silla, observando cómo las sombras se alargaban por el jardín. Un tordo cantó brevemente en el seto, y luego enmudeció. El mundo reanudó sus suaves ritmos, el tintineo de las tazas de té, el sonido de las risas infantiles lejanas, el susurro de las hojas al viento. La vida continuó como siempre, incluso después del asesinato. Sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. St. Mary Mead nunca olvidaría del todo que el mal había estado tan cerca. La señorita Marple volvió a coger su labor de punto, el constante clic de las agujas se reanudó en sus manos. Pensó no con amargura, sino con serena certeza, en la verdad que siempre había creído las personas, con todas sus vanidades y resentimientos, sus bondades y crueldades, siempre serían infinitamente fascinantes, que aunque el pueblo recupera su tranquilidad habitual, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que otra ola perturbara la superficie, porque la naturaleza humana, en toda su complejidad, nunca descansaba mucho.